El Filandón, tertulia organizada por Diario de León y La 8 León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Filandón en La 8, en colaboración con el diario. Ya saben, cada semana abrimos este espacio de tertulia y durante este mes, además centrados en esas elecciones europeas que tendremos el 25 de mayo, comicios que nos llamarán de nuevo a las urnas, y desde aquí queremos acercarles a algunos programas, algunas propuestas de diversas formaciones. La semana pasada, ya saben, teníamos con nosotros a Alejo Vidal Cuadras. En esta ocasión, aprovechando su visita a León y los actos que ha celebrado aquí en la capital, tenemos con nosotros al cabeza de lista de la formación Ciudadanos, a Javier Nar. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, por hacer un hueco en su agenda. Oye, feliz de estar en León. Y con usted desgranaremos las propuestas de Ciudadanos, como decimos, conoceremos un poco más la formación, también en materias que puedan afectar más directamente a la provincia, y como siempre, con la ayuda de dos compañeros, Asun Puente, del Diario de León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Y del jefe de informativos de La 8 León, Germán Gabela. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Como decimos, un mes electoral, preelectoral, ya a punto de comenzar la campaña propiamente, con la pegada de carteles este mismo jueves, esta próxima madrugada, y deseando pues ir profundizando en algunos programas electorales que, como el caso de Ciudadanos, vienen un poco a romper el bipartidismo, ¿no? que parece que está instaurado en España, y es un poco el mensaje que muchos partidos que ahora intentan abrirse hueco están lanzando, ¿no? Que parece que ni PP ni PSOE están resolviendo los problemas y que sí que puede haber vías alternativas. Mira, los partidos políticos todos dicen lo mismo. Todos te van a decir que hay que luchar contra la corrupción. Yo no conozco ningún programa de un partido político que diga vamos a incrementar la corrupción o vamos a mantenerla. Dicho lo cual, de la música vamos a la prosa, vamos a la letra. En todos los casos que existen en España, que son miles de imputados en todos los tribunales de España, no verás ni un solo imputado que haya sido denunciado por su propio partido por corrupción. Así que, si dicen que luchan contra la corrupción, lo primero que tendrían que hacer es luchar contra la corrupción dentro de su propio partido. Y si no hay ningún imputado que haya sido denunciado por ellos, lo que estamos hablando es de filosofía, de metafísica, de música celestial, de cuentos. Vamos a los hechos, hechos directos. Jamás, nunca, un partido ha presentado a un solo imputado, a un solo corrupto ante un tribunal por corrupto. ¡Jamás! Es mentira que luchen contra la corrupción. Y ahora seguimos hablando de la letra y no de la música. El fiscal general del Estado, nombrado por el Partido Popular, el fiscal señor Torres Dulce, que es un hombre honesto, ha dicho lo evidente, lo que todos sabemos. Uno, que navegamos en la corrupción. Mira, cada día nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, que es el caso nuevo del día presente sobre el día pasado, que hubo otro, y al día siguiente habrá otro nuevo. Es uno tras otro, es un chaparrón. La Unión Europea dice lo que todos conocemos, no están inventando nada, que en España tenemos uno de los mayores índices de corrupción en las altas instancias de la administración que existen en Europa. Simultáneamente dice algo muy bueno, que el nivel de corrupción del funcionario es bajísimo. Tenemos un funcionariado que es de los funcionariados más honrados, más honestos, más limpios de Europa. Estamos en el pelotón de cabeza de lo que es la estructura funcionarial del Estado. Y eso se corresponde a que no hay casi ninguno o ningún caso de corrupción del pequeño, del mediano funcionario. Muy importante. Tenemos una sociedad limpia. El problema es la costra de arriba. Por lo tanto, cuando nos dicen luchamos contra la corrupción, mentira. Cuando se te siente aquí cualquiera de los partidos tradicionales, hazle esa pregunta. Óigame, ¿ustedes luchan contra la corrupción? Sí. ¿Qué militante de usted ha sido denunciado por usted por corrupción ante un juzgado? Que te digan un caso concreto. Uno. Yo te digo que ninguno. Y entonces diles, son ustedes unos hipócritas. O son ustedes unos cínicos. O son ustedes unos encubridores. O son ustedes unos incapaces. En cualquier caso, váyanse. Segunda cuestión, lucha contra el paro. Estamos todos de acuerdo en la lucha contra el paro. Pero después de decir que vamos a luchar contra el paro, yo pregunto, ¿qué sociedad competitiva están creando?
En España tenemos un único capital, no tenemos ni petróleo, ni tenemos minas de oro, tenemos el capital de aquí, que se llama la materia gris, los sesos, innovación, capacidad de ser competitivos, como ocurre en Dinamarca, en Holanda, en Finlandia, en Alemania, en Suecia, que viven de la competitividad, de la creatividad. Tenemos uno de los peores sistemas educativos de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos en el furgón de cola. Y esto no lo digo yo, lo dicen dos instituciones. La sociedad común, que lo sabe, y los informes PISA, que son los informes más acreditados que determinan cuál es la calidad de la educación en cada uno de los países de Europa, por ejemplo. Todos los partidos políticos te dicen que hay que hacer una mejor educación. Vale. 40 años de cuentos, y cada uno de los partidos políticos tirándose la cara historias sectarias y de catecismo, o sea, catecismo sectario. Y es el problema principal que tiene la educación española, es educación para la ciudadanía y religión. Mira, si mañana por un milagro de la naturaleza o de Dios, se pusieran de acuerdo al 100%, todos los partidos políticos parlamentarios, en educación para la ciudadanía y en religión, subiríamos 1 milímetro del infame lugar en el que estamos según el informe PISA, subiría nuestra educación. Mira, lo más sencillo del mundo es movilizar las tripas de la gente, agitar una bandera sectaria, la que fuere, ponerlos a tu lado y los otros son el adversario, y la cuestión común desaparece. Yo tengo una envidia enorme de esas naciones que sobrepasan el miserable ombligo de los partidos y pasan a lo común. Finlandia. Finlandia pierde la Segunda Guerra Mundial, pierde decenas de miles de hombres jóvenes y de mujeres jóvenes en la guerra, que es su futuro, queda destruida por la guerra, tiene que pagar indemnizaciones a la Unión Soviética, pierde sus minas de níquel, que era lo único que tenían, y no les quedan más que hielo en invierno, mosquitos en verano y árboles para exportar. Y los dos partidos políticos, la derecha y la izquierda, se ponen de acuerdo en que tienen que tener una educación de calidad y se ponen de acuerdo en ejes estratégicos de educación. Y a partir de ese momento, los diferentes gobiernos que ha habido de unos y de otros han mantenido el núcleo de la educación con modificaciones puntuales pactadas generalmente. Hoy Finlandia, que es el país más complicado de comunicaciones del mundo, que es el país que está inconexo de Europa, y antes, cuando había la Unión Soviética, ni siquiera podían ir por tierra, tiene una investigación de primerísimo nivel y una tecnología punta y una de las mayores rentas per cápita de Europa, siendo el peor país geográficamente estructurado y de recursos de Europa. Eso se llama una educación consensuada por los partidos políticos. Lo que vemos en el Congreso de Diputados es una pelea de perros. Tú más, tú menos, tú tal, tú cual, la contradicción del otro y la sociedad común al fondo a la derecha, donde se encuentran los servicios en los bares. Desaparecemos, somos objetos de política y yo quiero ser sujeto de política. Por lo tanto, cuando te vengan a contar cosas, que te hablen de la letra y no de la música. Ha tocado varios temas, iremos poco a poco profundizando en ellos. Sí, el hecho de que Ciudadanos sea un partido que nació en Cataluña supone un reto para conseguir el voto del resto de la ciudadanía en España, o quizá cree que puedan interpretar mensajes en clave catalana y no lo vean como un partido estatal. Primero, no es un partido estatal, porque yo no estoy en el Ministerio de Hacienda, ni en el de Agricultura, ni en ninguna administración. Yo soy un partido español. Eso del Estado español, perdona, no quiero en este caso confrontarte, es una horterada y es una definición equivocada que la hizo Franco cuando definió su Estado en Burgos, Estado español. Entonces yo no quiero que Franco me siga ganando la guerra después de haberla perdido cuando se murió, porque en ese momento fue cuando la perdió, antes siguió manteniéndola. La izquierda ha abjurado del concepto de España, lo cual es una vergüenza, porque ha ido abjurando de todos los elementos comunes. Para mí España no es una patria mitománica, ni es los tercios de Flandes, ni la victoria de la conquista de América, ni el Cid campeador. Es todo eso, y es esfuerzos comunes, sociedad común, impulso común, solidaridad, comercio, cultura, lengua. Incluso las diferentes lenguas de España. Yo al español le llamo castellano, porque es el idioma que no confronta con el catalán, que también es un idioma español. Por lo tanto, el castellano es español como el catalán es español. Nosotros en Cataluña defendemos la unión de España, la unión de la ciudadanía, en el lugar más difícil para defenderla, por razón de la emergencia del separatismo y por el abandono de los partidos de España. El Partido Socialista, que en Cataluña se pasó decenios
mirándose el ombligo, pensando si eran nacionalistas o socialistas, y así les va y así nos va a todos. Y el Partido Popular haciendo de don Tancredo, mirando el paisaje, como está haciendo en este momento, en lugar de pensar que no estamos ante un problema político, que también es un problema político, es fundamentalmente un problema social, es un problema de fractura de la sociedad catalana. Es una cosa que va produciéndose con mucha parejidad a lo que ha sucedido en el País Vasco, donde había y todavía hay buenos y malos vascos. Por lo tanto, nosotros no somos un partido de catalanes, somos un partido español de españoles. Primera cuestión, somos un partido español que defiende a España, a la sociedad común, en Cataluña, que defendemos la solidaridad y la igualdad, no defendemos los privilegios de una tribu o de una zona, pensando que somos superiores, mejores o distintos o distantes. Yo no entiendo por qué, como catalán, como español de Cataluña, tengo que tener un trato mejor que tú, como española de León. Yo entiendo que tú y yo somos lo mismo y defiendo la unidad y la solidaridad y la igualdad. Y eso nos da un acceso descomunal en toda España, en el resto de España y en la Cataluña que es España. Porque es la configuración y consideración de que somos los españoles que defendemos la unidad y la solidaridad y la igualdad de España, en donde una importante parte de la sociedad la niega. Así que para nosotros es extraordinariamente fácil. Es que además te digo algo más. Nosotros defendemos lo evidente. Tú cuando nos escuches no vas a escuchar ideas extraordinarias. Dices, hay que ver lo que ha inventado este señor, qué tipo más listo. Decimos lo lógico. Oye, ¿la igualdad es revolucionaria? Sí, pero es evidente. ¿La solidaridad es revolucionaria? Ahora sí, pero es evidente. ¿La unión es subversiva y revolucionaria? Pues mire usted, sí, en este momento de disgregación nacional, pero es evidente. Por lo tanto, hablamos de lo que todo el mundo detecta y conoce, y sabe y quiere, con una ventaja. Yo no soy un profesional de la política. Yo no soy, como tampoco Juan Carlos Girauta, ni ninguno de nosotros, personas que vivimos de la teta del partido. Mi nómina no me la da el partido, mi nómina me la doy yo. Yo a esta campaña he contribuido con mi dinero. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano harto de que me pastoreen y quiero cambiar las cosas. Y a Dios gracias no tenemos un duro. Lo que tenemos es voluntad, ganas y credibilidad. Y la ventaja de hablar de lo evidente y no tener la hipoteca de ser parte de la nomenclatura, de la partitocracia, que es lo que ha significado la degradación de la democracia. Los partidos políticos en España son partidos autocráticos donde dirige el jefe. Y de ahí para abajo, todos los cargos, todas las listas electorales las determina el jefe. Rodríguez Zapatero en su momento, en este momento Pérez Rubalcaba y Rajoy y todos los demás. A mí me ha designado la ciudadanía, me ha designado la militancia. Y cuando me dicen, Javier, hay primarias, dije, muy bien. Oye, Javier, que a lo mejor no sales. Pues mejor, porque eso es la garantía de que las primarias son verdaderas. Cuando me dijeron, Javier, que a lo mejor no sales, entonces me decidí. Al margen de cuestiones ideológicas o de la idea de Estado, me imagino que Ciudadanos presenta propuestas a estas elecciones europeas, soluciones para los problemas, que es al fin y al cabo lo que demanda la ciudadanía. Por ejemplo, para acabar con el paro, para reducir los escandalosos niveles de paro que tenemos en España, a pesar de que los datos del pasado mes de abril parece que son algo mejores. El paro no se soluciona con una invocación a generar trabajo, ni el paro se soluciona con una invocación a apoyar el trabajo en los jóvenes, que me parece una mención, primero discriminatoria y en segundo lugar demagógica. Y yo pregunto, óigame, ¿y la gente de 45 años? ¿A esas personas no hay que darles un trato preferente? Es que no hay que dar preferencia a nada. Para mí el paro juvenil es una tragedia, porque significa la destrucción de una ilusión de generar una vida nueva, una vida con tu pareja, con tu familia, con lo que fuere. No puede ser que el joven en este momento sea todavía un dependiente de su padre y de su madre en su casa, a pesar de que tenga un título y una frustración inmensa por ello, porque se ha preparado para algo, y ese algo no existe. Y tampoco puede ser que una persona de 45 años sea una persona o 50 años ya expulsable del mercado de trabajo y que tenga que convertirse objetivamente en un subsidiado, sabiendo que nunca más va a encontrar trabajo. Y la esencia del tema no es el paro juvenil ni el paro maduro, es la estructura económica de la sociedad. Cuando dice Rajoy, y es verdad, que estamos saliendo de la crisis, es verdad,
Mira, te lo va a negar todo el mundo menos el Partido Popular, yo te lo reconozco, porque es verdad. Aquí eso de, como el partido político es el contrario, a ese se le niega hasta la sal y el pan, y el agua, todo. Lo que se dice es verdad y es mentira simultáneamente, porque siendo verdad que macroeconómicamente salimos de la crisis, el televidente que nos ve, y tú que me oyes, y tú que estás en un diario, y vosotros sois prensa y sois vida, no ha cambiado un milímetro la vida del ciudadano. Saliendo de la crisis no cambia un milímetro. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad objetivamente de exclusión. De exclusión significa que expulsa de la capacidad de ser parte del trabajo común a un segmento muy importante de la población. Cuando se dice, están destruyendo las clases medias, es verdad. ¿Y por qué se destruyen las clases medias? Porque estas clases medias progresivamente van siendo también proletarizadas, o sea, eliminadas de lo que significaba la propia estructura de la clase media, y se concentra la riqueza en el 6-7% más alto de la sociedad. Cualquier proporción de crecimiento, a la parte más sustancial del crecimiento está siempre arriba. Hay una concentración de beneficios y de ingresos en la parte más alta de la sociedad. Esa fractura de lo que fue siempre desde los años 50, en donde las sociedades eran progresivamente más igualitarias y donde las rentas del trabajo eran cada vez más importantes, si hacemos un círculo y partimos rentas del trabajo, rentas del capital, cada vez era más grande las rentas del trabajo. Ahora es al revés, son las rentas del capital y las rentas de la especulación. Eso es lo que hay que tener que funcionar. Y es decir, ¿qué se va a hacer para acabar con una sociedad que excluye, que impulsa fuera, que expulsa de la sociedad a un segmento al cual, para tranquilizarlo, para evitar el conflicto público-social, le puedes llamar solidaridad, yo le llamo sencillamente adormecimiento por parte de la estructura estatal, la estructura financiera, se le subvenciona, se le da una ayuda para que siga viviendo. Tú no puedes permitir que el 30% de tu sociedad sea una sociedad que tenga que vivir del paro, permanentemente, y que sus hijos, ¿para qué diablos van a ir a la escuela si ven que su padre nunca encontrará trabajo y él tampoco? Tenemos una sociedad patológica, de la que seguramente no te va a hablar nadie. Y vendrán aquí a hablar de lugares comunes, trabajo. Yo te digo, lo que hay que hacer primero es estructurar una sociedad donde todos puedan estar, y no simplemente donde algunos se saquen el mayor rendimiento. Esto significa evitar la economía especulativa y una economía de concentración en los beneficios en el punto más alto de la sociedad. Y esto es algo absolutamente estratégico que tenemos que hacer desde Europa, porque Europa es el lugar donde se generan el 70-75% de las decisiones que afectan a España. El primer parlamento tuyo y mío y vuestro y de ustedes es el Parlamento Europeo, que es el que crea 70-75% de todo lo que nos afecta. El Parlamento español, el Parlamento castellano-leonés, lo que hace es convertir en norma interna lo que han determinado el Parlamento Europeo en Bruselas. Por lo tanto, es fundamental que estemos en Bruselas, y lo que es fundamental es que estemos aquellos que pensamos que no hay que hacer soluciones cosméticas, que no hay que incrementar la solidaridad, sino ir al núcleo del asunto, que es una sociedad que excluye, que expulsa, porque no son parte del proceso productivo, con un agravante: es un suicidio. Primero, es una blasfemia ética. El decir, usted está amortizado, y el 30% de la sociedad lo dejamos al margen porque ya no pertenecemos a ella. Le vamos a soltar unas migajas para que sigan comiendo, para que no se nos revolucionen, pero ahí se quedan. Y esto lo percibe la ciudadanía. Esas gentes que llevan años buscando trabajo, porque son trabajadores, porque no son parásitos, y que no lo encuentran, y perdonen ustedes, en esta sociedad, tal y como están las cosas, tampoco lo van a encontrar. ¿Pero qué medidas concretas se pueden aplicar para incentivar la creación de empleo, la creación de empresas que al fin y al cabo son las que dan trabajo? Luchar contra la especulación del capital financiero. Esto significa luchar decisivamente contra los paraísos fiscales, por ejemplo. ¿Qué es un paraíso fiscal? El paraíso fiscal es un lugar en donde se ubican los capitales oscuros, no simplemente delictivos, oscuros. Y te comento, los mayores propietarios o titulares de paraísos fiscales son países de la Unión Europea. Luxemburgo, por ejemplo. Holanda, por ejemplo. Gran Bretaña,
que tiene una colección de paraísos fiscales desde el Océano Pacífico hasta el propio Mar de Irlanda, desde la isla de Man hasta cualquiera de sus colonias en el Pacífico, Estados Unidos. Cuando se dice vamos a luchar contra el terrorismo, yo digo, mira, tengo alguna experiencia, he sido corresponsal de guerra durante 25 años, conozco bastante bien lo que es la acción subversiva. No hay guerras sin dinero. Napoleón dijo, las guerras se ganan con dinero, dinero y dinero. El crimen es dinero, dinero y dinero. El terrorismo es dinero, dinero y dinero. Y significa fluido, tráfico. Tú no puedes tener un dinero en un lugar porque tienes que operar en otro. Y para transferirlo, eso se llaman paraísos fiscales. Cuando George Bush declaró la guerra contra el terrorismo, mantuvo los paraísos fiscales, porque es la esencia del sistema financiero corrupto, es la esencia del sistema financiero especulativo. Gibraltar vive de la especulación. A mí Gibraltar como español, hombre, tengo un sentimiento, pero yo lo que quiero es que España no esté colonizada por Gibraltar. No que sea una colonia, es que es la metrópoli. La Costa del Sol está colonizada por Gibraltar. ¿Qué hacemos para parar lo que significa el paraíso fiscal gibraltareño, como cualquiera? Tenemos paraísos fiscales en la Unión Europea, en Chipre, en Malta. No se hace nada, porque en la esencia del sistema actual significa la especulación, el tráfico y el tránsito de dinero. Por ejemplo, me dices, ¿qué haremos? Denunciar el capitalismo financiero, el capitalismo especulativo, los paraísos fiscales, exigir que se bloqueen, que se colapsen. Hay una forma muy sencilla de colapsar un paraíso fiscal. Es primero, si no colabora con la justicia, si no colabora con el Ministerio de Hacienda de cada uno de los países, se desconocen los tráficos desde ese país. Y por lo tanto, cuando Gibraltar quiera realizar una transferencia, no se le admite. Colapsas el sistema gibraltareño. Excepto que Gibraltar, inmediatamente que haya una investigación, colabore con el juez español. Inmediatamente que se produzca una investigación por el Ministerio de Hacienda, colabore con el Ministerio de Hacienda, como colabora el Banco de Credit Lyonnais o el banco cualquiera, el Landesbank correspondiente en Alemania. Oye, tenemos la potencia para hacerlo. Los paraísos fiscales son pigmeos al lado de Europa. ¿Por qué no se hace? Porque hay unos intereses definidos. ¿Quién ha propuesto del Partido Popular o del Partido Socialista una lucha franca contra los paraísos fiscales? Se hacen retoques estéticos, cosméticos, pero el fondo del tema no se toca. Señor Nar, precisamente hablando de paraísos fiscales y de esta, usted aboga por evitarlos, y hoy mismo se ha conocido que usted mismo o su familia ha tenido una cuenta en Suiza. Entonces, bueno, coméntenos. No es en absoluto contradictorio. Yo lo he comentado, fíjate que he ido directamente al tema. No hay ningún problema. Mi padre fue objeto de una amenaza terrorista de ETA. Le exigieron el impuesto mafioso. Mi padre, frente a ese impuesto mafioso, tuvo una actitud heroica y ejemplar. Y dijo que él no podía vivir habiendo pagado a una organización mafiosa para que tuviera la estructura económica para que siguiera matando a otros. O sea, él no podía vivir sobre la vida de un tercero. Porque ETA en aquel momento mataba y mataba mucho. Te hablo de los años 80. Mi padre aguantó un año en el País Vasco con vigilancia, con protección, en una forma en la cual en aquella sociedad absolutamente miserable, moralmente muy miserable, donde la gente miraba para otro lado y si mataban a alguien decían algo habrá hecho. Era una sociedad patológica, que a Dios gracias va desapareciendo, esa patología en el País Vasco. Ya hubo un momento en que no pudo aguantar más y tuvo que marcharse. Y había un dinero en Suiza de mi padre. Ese dinero lo heredé yo. Y ese dinero yo lo declaré y lo repatrié. Y en consecuencia, para mí, de mi padre lo único que tengo es admiración. Era el único que no pagaba. Y como consecuencia de ser el único que no pagaba, el único, era un objetivo directo, porque además se lo dijeron, mire usted, o mira Ignacio, porque le llamaba de tú, el tipo que le llamaba por teléfono. Hombre, Ignacio, nos creas un problema, tú ya sabes que, en fin, que todo el mundo paga. Y si tú no pagas, pues tú eres un mal ejemplo, que puede prosperar. Hombre, te hacemos una rebaja, en vez de tanto, ¿cuánto? Oye, y si no puedes, pues a plazos. O sea, pronto pago o pago diferido. Unas condiciones comerciales razonables. Mi padre dijo que no. Y yo no tengo más que respeto, admiración por una persona que fue capaz de jugarse la vida para no pagar a unos mafiosos, que pagándolos, y lo podía pagar perfectamente,
Mi padre era el notario número 1 de Bilbao, ganaba muchísimo dinero. Mi padre perdió la notaría. Mi padre tuvo que marcharse de Bilbao y perdió su vida natural. Y mi padre se jugó la vida por un principio cuando nadie se la jugaba. Yo no tengo más que admiración y respeto. Todo eso se lo expuse a un juez que me citó como testigo, colaborador de la justicia. Y el juez lo escuchó, me lo agradeció y concluí como testigo, colaborador de la justicia. Punto. No tengo ninguna contradicción. Entré al trapo directamente sobre el tema, teniendo conciencia que podía salir esa pregunta. Pero para mí lo fundamental es exponer lo que pienso. Y esto que expongo es la realidad. No tengo más que respeto y admiración por mi padre, que fue una persona capaz de jugarse la vida por un principio. Muy bien, llegados a este punto, es el momento de hacer una pausa para la publicidad, un alto en el camino de este filandón. Enseguida regresamos para seguir hablando con Javier Nar, el candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas. Hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón hablando con Javier Nar, el cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas que tienen lugar este próximo 25 de mayo. Y aunque luego podamos acudir a otros temas más globales, me gustaría acercarnos un poco a temas que atañen un poco más a la provincia de León. Comentaba Javier Nar en la primera parte del programa que el 70-75% de las decisiones que debe tomar España se toman en Europa. Algo similar ocurre con esta provincia, donde hay dos temas como la PAC, la agricultura y ganadería, y sobre todo la minería, que se deciden en Europa. Aquí muchas veces la batalla política se centra en si los políticos de León defienden estos campos ante los políticos de Valladolid o de Madrid. En este caso, ahora que llega un partido que hasta ahora no tenía representación aquí en León, ¿cómo puede tratar estos temas que afectan directamente a León? ¿Cuál es su postura y cómo se puede pelear por ellos si se ven de la misma forma fuera de León que en León? Hombre, yo puedo hacer dos cosas. Una, decir lo que dicen todos, que es lo agradable y lo correcto. Pues ayudaremos, impulsaremos, haremos lo posible por tal, por cual. Me sale, lo sé hacer, pero no quiero hacerlo. Así que voy a decir lo que realmente pienso. Primero, la minería tiene un futuro no impredecible, sino perfectamente predecible. Esto se va a acabar. Es así de sencillo, y así de duro, y así de verdadero. Frente a ello, lo que hay que evitar es la destrucción de los centros urbanos, o algo mucho peor, que es la subvención como forma de vida. Porque personas que son subvencionadas pierden todo el impulso. Yo no quiero tener una sociedad clientelar de personas subvencionadas, pasivas, y por lo tanto con su capacidad de vida personal ínfimamente organizada y destruidas. Nosotros somos seres que queremos ser útiles a nosotros mismos, que queremos tener un contenido en la vida. Primera pregunta. La Unión Europea durante muchísimos años ha ido transfiriendo fondos a los diferentes municipios, o desde la Junta a los diferentes municipios, para que estos municipios vayan creando durante tiempo una economía alternativa a las minas que tienen que cerrarse. Primera pregunta, ¿qué han hecho en estos ayuntamientos con ese dinero? Magníficas escuelas, con malos resultados, lo que tenemos. Estupendos polideportivos para jugar al baloncesto, al balonmano, piscinas cubiertas, estupendos accesos al pueblo. ¿Qué economía productiva han creado? O lo que han creado es magníficas obras inútiles como productividad, pero excelentes para ser reelegidos como alcalde. Segunda cuestión, y esto no es agradable, pero lo digo porque lo pienso. Esa ciudadanía que tiene el voto en su mano y la capacidad de exigir responsabilidad a los responsables, cuando ven unas conductas donde el dinero, en vez de emplearlo en ir creando un tejido alternativo, productivo, se va al despilfarro de lo inútil pero suntuario, ¿por qué han seguido votando esos partidos? Te pongo otro ejemplo. Jesús Gil, que es un golfo delincuente, el glorioso Jesús Gil, el del caballo imperioso y aquellas cosas que tanta gracia nos hacían,
que dejó Marbella como la palma de la mano, como el desierto del Sáhara. Y todos eso lo sabían, ¿eh? También la Junta de Andalucía lo sabía, no iba a saberlo. Y lo permitió. Era elegido democráticamente, ¿eh? Él no obligaba a nadie a votar. Le votaba al Ayuntamiento del pueblo de Marbella en pleno. Mayorías espectaculares, y el de Estepona, y el de no sé dónde. ¿Por qué? ¿No tenían la culpa los electores de lo que pasaba? La culpa es de Jesús Gil. La culpa es solamente de uno. Tú eres responsable de tu voto. Primera cuestión, que comiencen a pensar las personas de ese lugar. ¿Por qué estaban votando cuando eran conscientes de que no se estaba creando un tejido productivo alternativo? Esto es el pasado, vamos al presente y al futuro. Ganadería. La ganadería es un lugar donde el trabajo lo pone el que está en el establo o el que está en el campo, como mismo que el agricultor, donde hay un proceso de industrialización que ya tiene una parte del valor añadido, pero donde lo fundamental es la comercialización. Y la comercialización está controlada por sociedades, por organizaciones fundamentalmente del norte de Europa. Y ahí es donde está el dinero. Entonces mi pregunta es, en todos estos años que ha habido gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y presencia del PP y del PSOE casi en exclusiva en Europa, ¿qué han hecho para evitar el oligopolio de la comercialización del producto del sudor y del trabajo de la gente de los montes y de los campos de León? Entonces mi pregunta es, oye, yo puedo hacer aquí exposiciones filosóficas estupendas, vamos a lo concreto. Lo concreto es lo que se ha realizado. Y quien dice y pudo hacer y no hizo, no tiene ninguna credibilidad para prometer que hará lo que dice en un futuro, excepto que tengamos un sentimiento masoquista de la vida y decir, mire usted, a pesar de que usted me ha engañado durante tantos años, me va la marcha. Y por un planteamiento sectario, como yo soy de derechas, me voy al PP, como yo soy de izquierdas, me voy al PSOE, óigame, olvídense del catecismo. Vayan a su propia crítica y a lo que crean ustedes que significa una alternativa verdadera. Yo lo que entiendo, por ejemplo, en el caso de la ganadería, es que hay que impulsar la normativa para evitar que el oligopolio de la comercialización se siga produciendo en perjuicio del productor, del trabajador. Sí, pero las normas del juego las marca Europa a través de la PAC, una PAC rígida que por mucho que moldeen, al final es la ley, la norma. No, la PAC significa ayudas comunitarias. Yo te estoy hablando algo más de la ayuda comunitaria. Sí, pero fijan producciones, fijan ayudas, sí. fijan cupos, correcto, exportaciones, importaciones. Correcto. Pero tú fíjate que en este momento la situación es tan perversa que hay muchos agricultores que producen lo que está más subvencionado, no lo que es más necesario. Por eso digo... Este es uno de los temas. Entonces, primero, evitar que el agricultor se convierta en un personaje directamente conectado, y tú lo sabes, con unos expertos que le dicen, óigame, mañana tiene usted que producir lino. Óigame, si ayer estaba produciendo maíz, no, hoy le toca el lino. ¿Por qué? Porque hay una mejor subvención. Entonces, esta perversión de la producción agrícola, primero hay que establecerla y luchar contra ella. En segundo lugar, hay que impulsar que se eviten la concentración en este momento en situación de oligopolio por parte de las comercializadoras. En tercer lugar, hay algo, fíjate qué cosa tan revolucionaria te voy a plantear. Yo no soy un experto en todo. Y si consigo el acta de diputado, que parece ser que sí, cuando el acta llegue a mis manos, no desciende el Espíritu Santo sobre mí y me ilumina con su conocimiento para convertirme en el personaje, el Pentecostés, ¿te acuerdas? Donde se tiene don de lenguas y además se tiene don de ciencia. No va a bajar el Espíritu Santo sobre ninguno de nosotros. De hecho, tampoco baja sobre el Parlamento Autonómico ni sobre el español. Oye, tan difícil es escuchar, tan difícil es oír, tan difícil es escuchar cuál es lo que las personas necesitan y tratar de vehicularlo, en lugar de decir yo tengo la solución y mi solución es esta y usted la va a recibir. ¿Cuándo se escucha realmente al productor, al personaje que está en el campo, al campesino, al que está trabajando la tierra? Cuando generalmente lo que funcionan los partidos son con comités de expertos que en su despacho definen lo que le interesa al personaje que está en la huerta o que está en el establo. Y para mí el importante es ese personaje, no el experto, que también lo es. Pero hay que escuchar primero al que tiene el problema y después al otro. Y desde Ciudadanos... Háblame de Ciudadanos. Sí, disculpe. Desde Ciudadanos, ¿se aboga por más Europa en detrimento de menos soberanía de los países? Naturalmente que sí, por dos razones. La primera,
porque si no estamos en el mundo como Europa, desapareceremos y nos convertiremos en un parque temático de buena gastronomía, buenos monumentos y gentes amables. Es un lugar que se podrá visitar porque somos un continente muy diverso, es una maravilla para ser visitado. Pero si queremos ser algo en el mundo, tenemos que estar unidos, porque tenemos que producir algo que se llama Europa unida como alternativa. En este momento China y Estados Unidos son las dos superpotencias económicas mundiales. Europa es una superpotencia porque ha sido capaz de articular con muchísimas contradicciones y con muchísimas limitaciones un espacio común económico muy imperfecto, tan imperfecto que en gran parte de las ocasiones reaccionamos al problema en vez de resolverlo antes. Por ejemplo, la crisis descomunal económica que es consecuencia de la especulación financiera que ni Aznar ni Zapatero fueron capaces de aceptar, ni de prever, ni de resolver. Recordemos aquellos tiempos heroicos del camarada Zapatero, cuando facundamente decía que hablar de crisis era antipatriótico. Yo tengo que decir que tenía un grado de incapacidad intelectual para conocer las cosas, o un grado de cinismo descomunal cuando conociéndolas las negaba. Cualquiera de las dos es muy grave. Bien. La crisis financiera es consecuencia de la especulación bancaria. En España consistía en comprar dinero en Europa y venderlo caro, barato en Europa y venderlo caro en España. Les iba estupendamente bien para los resultados de cada año, sobre todo si además tienes un porcentaje, lo que se llama el bonus, y es que como directivo tienes una participación en beneficios. Tu interés es beneficios inmediatos, recibir el bonus, beneficios inmediatos, recibir el bonus, y ya veremos lo que pasa después. Y lo que pasa después es lo que pasa ahora. La crisis fue tan profunda que tuvo que ser intervenido, vamos a decir, examinado, el banco regulador, que era el Banco de España, porque el Banco de España no se quiso enterar de lo que pasaba. Y no entró en ninguna crisis financiera, ni en ninguna crisis de los bancos y de las cajas. No hizo nada. Por lo tanto, Europa fue el que ha terminado por crear mecanismos de intervención y de regulación a través de la unión bancaria, a través del mecanismo único de resolución, que significa cómo vamos a resolver cuando un banco entra no ya en crisis sino en quiebra. ¿Y qué vamos a hacer para ayudar a los impositores a través del Fondo Único de Resolución, que es cómo vamos a entregar el dinero a la gente que ha puesto la imposición? Pero esto es fundamental. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que si queremos más Europa, es que no hay más remedio. Te comento otra cuestión. Corrupción en España. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver Europa? Pues ya verás. Corrupción en España. Está claro que la corrupción nos invade. Está claro quién es el responsable de la corrupción. Está claro que los partidos políticos no solucionan la corrupción. Está claro que la razón por la cual el Consejo General del Poder Judicial es exactamente el Congreso de Diputados dividido en consejeros de uno y otro, está hecho precisamente para que cuando se elijan los presidentes de los tribunales superiores de justicia o los cargos máximos que van a terminar por juzgar a los políticos sean a través de una decisión política. Y eso hay que controlarlo a través de los parlamentos regionales o a través del Consejo General del Poder Judicial. Esta invasión del Ejecutivo, del poder político en la justicia, que no solamente es una obscenidad, sino que es un peligro, es un riesgo para la eficacia del Estado, para ti y para mí. Un beneficio para ellos, que es su blindaje. Bien, Europa ha hecho un estudio en el cual determina, primero, que no tenemos independencia en el Poder Judicial. Segundo, que la Fiscalía General del Estado depende excesivamente del poder político y va poniéndote cuáles son los elementos en los cuales España tiene que mejorar y tiene que solucionar. Es precisamente lo que acaba de decir el Fiscal General del Estado. Casi coinciden. Y te pongo otro ejemplo. Las comisiones de investigación son capaces de examinar cuál es el destino de los fondos europeos. Y eso se crea en el Parlamento Europeo. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces una sola comisión de investigación de cualquier parlamento autonómico o el español que haya servido para algo? Sin resultados. ¿Por qué? Porque es el poder político que se examina a sí mismo y como tienen mayoría, el resultado siempre es el que ellos quieren. Claro, cuando ninguna comisión de investigación determina responsabilidades, es que no vale para nada. Cuando ningún partido político denuncia a sus militantes, a ninguno de ellos, por corrupción, y sus militantes terminan en los tribunales por denuncias de la prensa, por denuncias de la policía o de los juzgados, es que es un cuento chino, es que no sirve para nada. Podrán llenarse la boca en este estudio diciendo lo que les dé la gana,
que me contesten a esa pregunta concreta que antes te dije. La Unión Europea ha hecho un estudio que se llama Calidad de Gobierno Regional en Europa y estudia todas las comunidades de Europa, desde la Transilvania rumana, a la Normandía francesa, a Castilla-León, a Oporto, al Alentejo portugués, al milanesado italiano, Cataluña. Te voy a hablar. Estudia 3 parámetros: eficacia, transparencia y corrupción. Más eficacia, más transparencia, menos corrupción. De 199 países, Cataluña está en el 130. Somos la cabeza de Bulgaria, los catalanes, la administración catalana. Castilla y León está mejor que Cataluña, pero tampoco demasiado mejor. Y esos estudios y esas indicaciones son los parámetros que determinan cuál es el nivel de corrupción y cómo se puede luchar contra la corrupción. Las comisiones de investigación, para mí, son fundamentales, y ahí estaremos impulsándolas y haciendo algo que es muy importante. Mira, no hace falta 100.000 voces para clamar en algo. Cuando hay un silencio estruendoso, si una voz se levanta y dice hay que investigar el sector especulativo que afecta al medio ambiente, que es competencia europea, al paisaje, a espacios naturales protegidos, en ese momento, ante el silencio estruendoso de todos, la voz de la denuncia impulsa la investigación. Así que cuando te dicen los partidos hegemónicos, es que mire usted, son pequeños partidos, yo digo, ¿y ustedes que son grandes qué han hecho? Pues nosotros vamos a ser precisamente el elemento más incómodo de su estruendoso silencio. La semana pasada comentaba mi compañero Roberto, al principio estaba aquí Alejo Vidal Cuadras, como representante de Vox. Es un gran personaje. Él también nos habló bien de usted. No, pero escúchame, no estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dice, pero es una persona de la que puedes aprender, porque es una persona que tiene conocimiento y cultura. Entonces, lo que es magnífico es poder hablar con alguien, poder discrepar con alguien, pero no negarlo, no negar al otro. Porque en política siempre el otro tiene que ser el enemigo. Alejo no lo sabía, habló bien de mí. Bueno, Sí, pues sí. yo no lo sabía, yo hablo bien de él. No, pero Y digo no que estoy de acuerdo con él. No, pero hay muchas cosas que coinciden en la ideología, por la idea de España, de la unidad, de la igualdad, del tema de la corrupción. Pero tú sabes quién coincide conmigo. Los clásicos del Partido Socialista. Besteiro, Prieto, Largo Caballero. Conmigo coincide Pi Margall, perdón, soy demasiado ambicioso, yo coincido con ellos. Pi Margall, Estanislao Figueres, el general Riego, Espoz y Mina, Javier Mina. Tú fíjate qué cosa tan antigua. Antoni de Campmany, diputado en las Cortes de Cádiz. Pues te puedo hablar de todos aquellos personajes. Oye, los líderes de los partidos que pensaban que España era algo importante porque significaba la unión y la fuerza. Tenemos más fuerza en la unión. Entonces cuando dices, es que participa usted con Alejo Vidal Cuadras, carajo, y con Prieto, y con Largo Caballero. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Vox y Ciudadanos? Hombre, Vox es una escisión del Partido Popular y nosotros somos una contestación ciudadana, que hablamos de cuestiones que, por ejemplo, él está en contra del Estado de las Autonomías, yo no. Yo lo que creo es que estoy en contra del disparate taifal, de los reinos de taifas en que se han convertido las autonomías. Pero ojo, no son de los nacionalistas, de Convergencia ni del PNV. ¿Tú sabes quién es la región de España que tiene más embajaditas en el extranjero? Cataluña, ¿no? Andalucía. Y ahora te hago una pregunta. Hombre, que yo sepa, me da la impresión, digo yo, que puede ser que California sea bastante más importante que Andalucía o que Cataluña en investigación y desarrollo, en Producto Interior, no sé, me da la impresión. A lo mejor no, a lo mejor resulta pues que Murcia es mucho más importante que California, o que Texas, o que Nueva York. Bueno, California tiene frontera con México y tiene una presencia de mexicanos descomunal, tanto de chicanos como de mexicanos. ¿Tú conoces la embajada o el consulado o la acreditación de California en Tijuana, en El Paso, en Chihuahua? Tú le cuentas al gobernador de California, óyeme, sería positivo que California tuviera una representación en ese país, y te mira con ojos atónitos. California, que es más importante que España, económicamente es más importante que España en todos los factores, en todos los sectores. California tiene un parlamento, que es el Congreso de California. Nunca está en sesión permanente 12 meses al año. Nunca. Nunca. Y es California. O es Texas. Aquí somos
el pasmo de Occidente, el non plus ultra. Aquí somos algo tan fantástico que necesitamos a ilustres personajes pariéndonos leyes sin parar, en un parlamento, el de Castilla y León o el de Cataluña. Y claro, así como en el sistema de Darwin la función crea el órgano y los animales se adaptan al medio y evolucionan para ser eficaces, aquí creamos el órgano y puñetas, el órgano tiene que crear la función, porque si creas unos parlamentarios que están en sesión permanente, como no se dediquen a jugar a los marcianitos en el Parlamento, que queda muy feo, tendrán que hacer algo, tendrán que parir leyes, normas. Y es la jungla administrativa, que además produce esperpentos, que me lo dijo ayer un agricultor, y como no me lo creía, me lo tuvo que repetir 3 veces. Y me dio hasta los datos, y entonces dije, pues debe ser verdad. Y lo voy a investigar, él me lo dio como cierto, y es seguro que es cierto. Tú sabes que la anchura de ruedas de los tractores cambia de comunidad a comunidad, que no es la misma anchura de ruedas. Y no es porque la comunidad de Castilla y León esté compuesta por perversos legisladores que digan vamos a hacer una cosa distinta de los de Castilla-La Mancha, o de los de Aragón, o de los de que fuera. Aragón no tenéis frontera con ellos, creo yo, no. O con los de La Rioja. Es que claro, cuando tú haces una norma, y si tú eres aragonés, haces otra norma, o castellano-manchego, y no coincidirá, porque no hay una comunicación inmediata. Y entonces tú tienes tierras que cabalgan sobre una comunidad y otra, y tendrás que cambiar la rueda del tractor cuando estés caminando, estás arando el surco correspondiente, puñetas, que ahora estoy en la otra comunidad, lo que le pasó al ministro Bermejo de Justicia, que es patético, es el colmo del ridículo. Bermejo era cazador furtivo, porque teniendo la tarjeta de cazador o la licencia de caza de Castilla-La Mancha, el coto, como el coto no tiene fronteras con gendarmes, aunque algún día a lo mejor las tendremos, pues el hombre cazó perdices 2 lomas más allá. ¡Anda, Dios! Era Andalucía. Y en Andalucía no tenía licencia de caza. Aquí hay que tener 17 licencias de caza. Aquí tenemos que tener 17 certificaciones autonómicas para que el ascensor que sube y baja, te sube y te baja en cada una de las comunidades. ¿Por qué? Porque además necesitas justificar la burocracia donde has colocado a tu gente, no a los funcionarios de carrera, sino a los paracaidistas. Y al final, lo que tenemos es un Estado parasitado por la clase política, que nos complica la vida y no nos la resuelve. Y esto es la experiencia de los ciudadanos, no la mía ni la tuya, es la de todos, porque yo soy parte de eso. Nos quedaría tiempo para la última pregunta, eso sí, con brevedad. Bueno, en el tema de política exterior parece que la Unión Europea todavía no alza demasiado su voz, o al menos su voz no se escucha tanta como la de las grandes potencias. No tenemos política exterior, tenemos a un personaje que es la señora Alston, perfectamente mejorable, cuyo mayor éxito es ser esposa de su marido, que es uno de los financiadores del Partido Laborista o el Partido Conservador, no lo recuerdo ahora, en Gran Bretaña. Esta es la razón de que esté allí, es un auténtico disparate. Segundo, no hay voluntad en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, de tener una política común, que nos es absolutamente necesaria. Por ejemplo, tenemos una cuasiguerra civil en Ucrania. Oye, Ucrania es frontera con Rumanía a través de Moldavia. No podemos o con frontera con Polonia. Estamos asistiendo a un acontecimiento extremadamente grave que afecta a nuestra seguridad y que afecta a nuestro suministro de gas, que es energía, desde Rusia. Y nuestra política es la política norteamericana. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. No tengo más que admiración por su intervención en Bosnia, que me pareció ejemplar. Y me avergüenza la ceguera criminal y obscena de la Unión Europea permitiendo la masacre y el genocidio en Bosnia, que era el propio vientre de la Unión Europea. Pues tenemos que crear una política de seguridad y de defensa común. Es absolutamente necesario. Somos un gigantesco estómago con una cabeza así de pequeñita. Se nos acaba el tiempo, así tenemos que terminar. Javier Nar, muchísimas gracias por habernos acompañado al cabeza de lista de Ciudadanos para estas elecciones europeas. Mucha suerte para esa cita. La tendremos. Y gracias también a Germán Gabela, a Asun Puente, muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes por haber estado con nosotros un miércoles más. La semana que viene volveremos, seguiremos hablando de estos comicios europeos. Hasta entonces, gracias por su atención, muy buenas noches y feliz semana.